Hola amigos, ¿qué tal? En esta hora quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. El título de la escritura que les voy a leer ahora es sobre las dos tablas de piedra. Tiene una enseñanza espiritual, es un misterio, pero por medio de la palabra de Dios vamos a conocer esto. Vamos a leer Éxodo 31:18 y dice así: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas eran de piedra, como dice aquí la escritura, y fueron escritas con el dedo de Dios. Dios se las dio a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. En el capítulo 32, allí mismo, en el versículo 15 y 16, dice así: Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Estas tablas tenían escritura tanto por un lado como por otro lado. Tiene un significado también el que estén escritas por ambos lados. Más adelante en los textos que voy a dar vamos a comprender un poquito más por qué estaban escritas por ambos lados. Dice el 16: Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 6. Dice de esta manera: Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Aquí en esta escritura, si leemos desde el versículo 1, que se los voy a leer para que entiendamos de qué está hablando el versículo que les acabo de leer, dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Y así sigue diciendo hasta el versículo que les acabo de dar, versículo 6. Por eso dice: Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Por qué les dice duro de cerviz? La cerviz es la parte del cuello. Normalmente cuando uno quiere humillarse o humillar a alguien, el significado es agachar la cabeza de esta manera. Pero si tuvieran la cerviz dura, no se agacharían. Esto mostraría entonces que su cerviz es dura, por lo tanto, quiere decir que no se dejan someter, no se dejan doblegar, no quieren humillarse, no quieren obedecer. Entonces, la Escritura nos enseña cómo Dios le dice al pueblo que no porque ellos hicieran obras de justicia,
le daba a Dios la buena tierra para tomarla, porque él sabía que era un pueblo duro de cerviz, que no se dejaba someter, que no obedecía a Dios, que no se doblegaba ante la obediencia a Dios. Por eso les dice de esta manera, duros de cerviz. Esta escritura está en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 6. Si leemos el versículo 12 y 13, dice: Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Aquí es donde hacen el becerro para postrarse ante él. Y luego dice el versículo 13: Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Aquí una vez más lo vuelve a repetir, que su cerviz es dura, no quiere doblegarse, no quiere someterse. En Isaías capítulo 48, versículo 1, dice: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Vamos a leer hasta el versículo 4. Dice el 2: Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Aquí una vez más dice que barra de hierro su cerviz. ¿Por qué? Por lo duro, porque no quieren someterse, como lo estaba explicando ahorita. Pero aquí menciona algo más. En el versículo 4, para terminar el versículo, dice: y tu frente de bronce. ¿Qué significa su frente de bronce? Es algo parecido también a la barra de hierro, tu cerviz. ¿Por qué? Porque la frente de bronce es su frente dura. ¿Qué quiere decir? Que no entra un razonamiento, que hay algo que no impide que otros pensamientos lleguen a él de otras personas. Su mismo pensamiento, lo que la persona piensa, con ese pensamiento se queda. No permite que entren otros pensamientos, no permite que entre otro consejo para que cambie su forma de pensar. Entonces hay una protección en su frente donde la dureza de su forma de pensar, su cabeza dura, su frente dura, no le permite cambiar de opinión. Y esto lo vamos a ver o a reafirmar con otros textos que les voy a mostrar. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Dice de esta manera: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Aquí explica un poco más. Dice: porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Qué es obstinada de corazón? En el diccionario busqué la palabra obstinada o obstinado
Dice, persona que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Un ejemplo sería esta expresión: las personas obstinadas suelen ser difíciles de convencer. Entonces, vemos esta escritura en el versículo 7 de Ezequiel capítulo 3, donde dice una vez más así: mas la casa de Israel no te querrá oír. Dios le dice a Ezequiel, el profeta Ezequiel, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. O sea que no permite que alguien más le diga lo que tiene que hacer. Su frente es dura y dice obstinada de corazón. Entonces no permite que otros pensamientos, otro consejo, entre a lo que ellos desean. Dicho de otra manera, los mandamientos de Dios no los hacían. Dios les decía una cosa y ellos hacían otra cosa. Vamos a Jeremías capítulo 17. El versículo 1 dice de esta manera: el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí habla de Judá. Judá era una de las 12 tribus que componían el pueblo de Israel. De esta tribu de Judá incluso viene la descendencia acerca del Señor Jesús. Pero ahorita estamos hablando de las tablas de piedra, el significado de cada una de ellas, 2. Entonces aquí, cuando habla del pecado de Judá, igual se refiere a un pueblo que pertenece a Israel. Israel era el padre de los 12 hijos que formaron las tribus, cada uno de su tribu, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar, la tribu de Rubén, y así fueron 12 hijos. En este caso habla de Judá. Dios le cambió el nombre a Jacob, que era su nombre por el cual fue su nacimiento. Sus padres le pusieron Jacob. Jacob fue uno de los 2 hijos de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, al que iba a sacrificar para Dios. Entonces Isaac tuvo a Jacob y tuvo, no recuerdo ahorita el otro nombre. Vamos se los busco para dárselo. Su otro hijo se llamaba Esaú, Jacob y Esaú. Entonces Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos, uno de sus hijos se llamaba Judá. Y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Entonces, por eso los 12 hijos, su descendencia de cada uno de ellos, conforman el pueblo de Israel, que viene siendo de otra manera el pueblo de Jacob. Entonces Judá era una de las tribus del pueblo de Israel. Entonces en el versículo 1 dice así otra vez, del capítulo 17 de Jeremías: el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro. ¿Por qué dice con cincel de hierro? Para poder utilizar un cincel de hierro, esto se hace en una piedra, en algo duro, como los albañiles cuando empiezan a escarbar, utilizan un cincel para empezar a picar las piedras, para empezar a quitarlas, a derrumbarlas.
los escultores pues empiezan a hacer grabaciones en las piedras con un cincel de hierro. Entonces aquí menciona que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. ¿Qué quiere decir? Que está escrito en una piedra. El pecado de Judá está escrito en una piedra con cincel de hierro. Y lo dice, y con punta de diamante, que viene siendo lo mismo también. La punta de un diamante es dura para poder hacer una grabación en algo duro. En este caso estamos hablando de las piedras. Dice, esculpido está en la tabla de su corazón. Aquí menciona una tabla y menciona el corazón. En Jeremías 17:1 menciona la tabla, menciona el corazón, menciona que está utilizando cincel de hierro porque el pecado, dice, de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Entonces vemos cómo es utilizado el cincel de hierro, como dice abajo, esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Qué quiere decir? Que su corazón es de piedra. ¿Por qué? Porque se utilizó un cincel de hierro en su corazón para grabarse el pecado que está escrito allí. Entonces, el pueblo de Israel, en este caso ahora que menciona específicamente solamente a Judá, dice que su pecado está grabado en la tabla de su corazón, con cincel de hierro, dando a entender que su corazón es de piedra. Y como en las escrituras anteriores que les di, mencionaban que tenían la frente dura de bronce y también la cerviz dura. ¿Por qué? Porque no se querían someter. Entonces, vamos a Isaías 46, versículo 12, otra escritura. Dice, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Entonces, esta escritura nos habla una vez más acerca de la dureza del corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Por eso mismo enseguida dice que estáis lejos de la justicia. Cuando su corazón es duro, cuando su corazón es de piedra, es porque están cometiendo pecado, porque no hacen justicia, no obran los mandamientos de Dios. Entonces su corazón es duro como una piedra. Por eso hablaba de Judá, que su pecado estaba grabado con cincel de hierro y que su corazón, la tabla de su corazón esculpido está en la tabla de su corazón. Entonces estaba grabado y esculpido el pecado en el corazón de Judá, con cincel de hierro y con punta de diamante, porque su corazón era duro como una piedra. Pero había pecado en ellos y era lo que estaba en su corazón, el pecado. Y por cuanto su corazón era duro, porque no querían entender, porque no querían aceptar las cosas de Dios. Y no específicamente, aquí especifica solamente a Judá, pero en otra parte habla de Israel en general. Se refiere a todos, no solamente a Judá. Vamos, había leído la escritura que dice en Isaías 46:12, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Vamos a retomar un poquito los versículos que leí al principio. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces estas tablas de piedra
¿Qué significan? Porque había una escritura con el dedo de Dios. Este es un simbolismo, tiene un significado. Este significado que ahorita se los voy a decir y se los voy a mostrar con las escrituras. Las dos tablas se refieren el corazón y la mente. Porque el pueblo de Israel tenía duro su corazón como piedra y su mente también dura. Entonces Dios escribió los mandamientos, las ordenanzas, en dos tablas de piedra. Esto quiere decir que Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Dios quería hacer una obra en el pueblo de Israel. Y esto se cumple más adelante. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice de esta manera: este es el pacto. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento. Y aquí esta escritura se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta escritura que les voy a leer es una escritura que está haciendo referencia al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Una escritura que está en el Antiguo Testamento como una profecía. Pero dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí menciona el corazón y la mente. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ese es el pacto que Dios va a hacer después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles son aquellos días? En el tiempo de Moisés, cuando hizo aquel pacto con ellos, donde Moisés les leyó los mandamientos a ellos. Esto sucedió, a ver si recuerdo la cita aquí. Bueno, no recuerdo la cita, pero Moisés toma la sangre de becerros y rocea al pueblo y al libro, a las tablas que Dios le había dado para que se las leyera al pueblo, y dice, esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho hoy con vosotros. Entonces, habían hecho un pacto anteriormente que fue en el tiempo de Moisés. Pero ahora este pacto es a través del Señor Jesucristo. Esta es otra enseñanza, pero ahorita por lo que está diciendo aquí les estoy explicando un poquito esto para que entiendan, porque está escrito en Hebreos estos versículos. Y dice, una vez más, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, aquí menciona la mente y el corazón, donde Dios pone las leyes en los corazones y las escribe en la mente.
y en el tiempo de Moisés escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra. Y vimos por medio de las escrituras cómo hablaba de la dureza del corazón, de la frente de bronce, de la tabla del corazón, cuando hablaba de Judá, que era esculpido su pecado con cincel de hierro en la tabla de su corazón. Vamos a leer ahora una escritura que está en Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Con esto se confirma que el pueblo de Israel tenía un corazón de piedra. Por eso Dios escribió los mandamientos en las tablas de piedra, porque Él tenía un propósito: hacer un pacto con ellos. Pero después de aquellos días, donde primero hizo el pacto en tablas de piedra, físicamente eran tablas de piedra, pero estas tablas de piedra, el significado de ellos era la mente y el corazón del pueblo de Israel, donde Dios iba a hacer el pacto con ellos después de aquellos días, en el tiempo del Señor Jesucristo, donde, si se acuerdan o han leído parte de la Biblia, en los evangelios el Señor Jesucristo toma la copa de vino estando en la Santa Cena con los discípulos, tomando la Pascua, comiendo la Pascua. En la Santa Cena el Señor Jesús toma la copa de vino y dice: bebed de ella todos, esta es mi sangre, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, a través de la sangre de Cristo se va a hacer el nuevo pacto. Pero dentro de ese pacto, como dice en Hebreos, dice, y este es mi pacto. Perdón, lo voy a volver a leer para no equivocarme en mis palabras, sino leer tal cual está escrito en la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces el pacto que Él va a hacer, dice, después de aquellos días. Entonces, ahora vamos a leer Isaías 51, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Esta escritura da a entender que la naturaleza de la persona es ser dura. Su naturaleza es ser dura. ¿Qué quiere decir? Que su corazón es duro, que es una persona que no quiere entender. Como dice en otra escritura, obstinada de corazón. Su mente de bronce, dura como el bronce. Entonces, aquí esta escritura nos dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Aquellas personas que ahora buscan la justicia, buscan a Jehová, a Dios. Dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Isaías 51:1, eso es lo que está diciendo. Ahora vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Como ven, la misma escritura va dando a conocer por qué Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra.
Segunda de Corintios, vuelvo a repetir, capítulo 3, versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Esto ya es el Nuevo Testamento y se refiere ahora a los que se han convertido al Señor Jesucristo, a los que han hecho el pacto con Dios a través de la sangre de Jesús. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, en este tiempo, la Escritura, que en este caso los mandamientos se refieren, las ordenanzas que Dios desea para que la gente le obedezca, ahora son escritas a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra para que la obedezcamos a través del Espíritu de Él. Ahora ya no se utiliza aquella tinta, aquella grabación en aquella piedra. Ahora ya Dios lo hace en el corazón de carne. Él nos hace que sus leyes y sus mandamientos entren en nuestra mente y en nuestro corazón. Por tanto, por eso dice esta Escritura, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. Habla de los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto lo dice Pablo a los Corintios, para enseñanza de nosotros y de todos los que leen las Escrituras. Por último, vamos a leer Hebreos capítulo 3. Versículos 12 y 13. Dice, mas los malos hombres, estoy leyendo Timoteo. Hebreos 3, versículos 12 y 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vemos cómo la Escritura nos muestra que el pecado, el engaño del pecado, es lo que hace nuestro corazón duro. ¿Por qué dice el engaño del pecado? Porque las personas se van a pecar, porque disfrutan el pecado y son engañadas, haciendo creer que el pecado es lo mejor para su vida. Por eso hay mujeres que se juntan con otros hombres y andan con otros hombres, porque para ellos, para ellas es su vida, o igual los hombres andan con mujeres porque disfrutan, porque creen que esa es la vida que ellos desean, dejan a unas, se juntan con otras, o los que se van a emborrachar, creen que el disfrutar de todo eso es bueno para su vida, es parte de su vida, de su felicidad, pero todo esto es un engaño, porque a Dios les agrada todo esto. Entonces vemos cómo la Escritura termina diciendo en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, Dios desea que las tablas de piedra que nosotros tenemos, que es la mente y el corazón, sean de carne. Para esto es necesario que la palabra de Dios
entre en nuestras vidas. Este mensaje yo se los dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que sea de bendición para ustedes. Mi nombre es Rogelio Ruiz Durán y que Dios les bendiga. Si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos. Hasta pronto.